Un saludo muy especial al misionero Miguel Bermúdez Marín y también a nuestro hermano y amigo Francisco Banda, reverendo Francisco Banda, allá en México. Es realmente para mí una gran bendición y privilegio saludarles y también a todos los hermanos allí en la congregación donde él pastorea, en la cual hoy se encuentra el misionero Miguel Bermúdez Marín. Hoy viernes 26 de diciembre de este año 2025. Estamos viviendo en un tiempo muy glorioso. Es el tiempo en donde las profecías de la tercera etapa están siendo cumplidas y vemos cómo la palabra profética se ha estado materializando en este tiempo en una manera rápida, como todo va marchando conforme a lo que fue profetizado por los profetas y de una manera rápida. Y cuando Dios promete algo, no importa las circunstancias, no importa las adversidades, no importa quién se levante en contra, no importa que lo humano se interponga, no importa que se vea como algo imposible. Cuando Dios dice que eso que fue hablado por los profetas se llevará a cabo, se cumpla, para Dios no hay nada imposible. Y Él lo cumple, le guste o no le guste a las personas, y en la forma y la manera provista por Dios, Él siempre cumple su palabra. Y lo más glorioso de todo eso, además de Dios cumplir su palabra, es que hay un pueblo escogido de Dios que ven esa palabra siendo cumplida, la ven en la escritura y la creen. Y cuando Dios la cumple, entonces dice, esto es lo que estaba escrito, esto era lo que tú dijiste, tú prometiste por los profetas, ahora lo estoy viendo con mis propios ojos. Pero no se queda ahí, porque ahí entonces dice, pero entonces ahí, oh Señor, he podido ver que yo era ese que tú hablaste allá en el tiempo de Moisés, en el tiempo de Daniel, cuando dijiste que los entendidos entenderían. Ese soy yo, porque yo estoy entendiendo esto que tú habías prometido y que habría un pueblo que te recibiría. Por lo tanto, cuando ese cumplimiento es llevado a cabo, el pueblo de Dios entra en un avivamiento. Y ese es el avivamiento que fue prometido en el mensaje de los sellos, que él dijo que había un avivamiento que tendría el pueblo de Dios en el fin del tiempo. Miren en la página del libro de los sellos 212, él nos dice allí, la novia todavía no ha tenido un avivamiento, todavía no ha habido allí ningún avivamiento, ninguna manifestación de Dios para sacudir a la novia. Estamos esperando eso. Se necesitarán esos 7 truenos misteriosos para despertarla. Él los mandará, lo ha prometido. O sea, vean ustedes que la iglesia novia no tenía todavía un avivamiento, o sea, no tenía ese despertamiento final, lo cual lo produciría los 7 truenos, porque los 7 truenos es lo que le daría a la iglesia novia esa fe de traslación, esa fe de rapto, de lo cual él nos dice aquí en
este mismo libro de los sellos, en donde nos muestra que la novia estaba esperando eso, porque vean ustedes, página 104 del libro de los sellos, él dice: y yo creo que por medio de los 7 truenos será revelado en los últimos días lo que se necesita para aparejar la novia, para tener la fe del rapto. ¿Ve? Que es la novia la que recibiría esa fe de rapto, esa fe de traslación, lo cual en la 212 habíamos visto allí que ese avivamiento lo iba a producir los 7 truenos, o sea, la iba a despertar y a la misma vez le iba a dar esa fe de rapto, la cual él aquí, página 104, sigue diciendo: y yo creo que por medio de los 7 truenos será revelado en los últimos días lo que se necesita para aparejar la novia, para tener la fe de rapto, porque con lo que tenemos ahora no podríamos subir. Hay algo que tiene que venir para aparejarnos, porque como estamos ahora, apenas podemos tener suficiente fe para la sanidad divina. Tenemos que tener suficiente fe para ser transformados en un momento y ser sacados de esta tierra. Y veremos más adelante, Dios mediante, dónde está esto escrito. Ahí en la 105 él escribe fe en los 7 truenos, la fe del rapto. En la 104 abajo escribe los truenos, fe del rapto. Este es del libro rojo. Y en la 212 que leí, la cual no leí aquí el escrito, pero miren, ya ustedes tienen estos escritos, pero miren, escribe a la izquierda hacia arriba: el avivamiento de la novia, el estremecimiento. Y escribe también ahí los truenos, escribe los truenos. Y abajo de eso que escribe hacia arriba, abajo digo una piedra angular y las edades, y las enumera del 1 al 8, o sea, el octavo, la edad octava es la piedra angular. Ahí dice el avivamiento de la novia y escribe el octavo, porque era en la edad octava donde ese avivamiento se llevaría a cabo. Y vean ustedes que ese avivamiento, cuando iba a ocurrir, era el avivamiento con ese mensajero para fe de rapto. Por lo tanto, miren, estamos en el 2025 y estamos en la tierra. La novia está en la tierra. Por consiguiente, de los mensajeros que ya han partido, ninguno de ellos le dio esa fe de rapto a los escogidos, porque si le hubiera dado, ya hubiera ocurrido el rapto. Por consiguiente, entonces, tenemos que ver ese misterio del séptimo sello siendo abierto, lo cual el ángel fuerte, que es el Espíritu Santo, ahí vemos en Apocalipsis capítulo 10, descendiendo con ese libro, y eso recuerdan que ocurre luego que él sale del trono de intercesión. Por lo tanto, mientras él estaba en el trono de intercesión, no podía tomar el libro y por consiguiente no se estaba dando a conocer el misterio del séptimo sello, no se le estaba dando a la iglesia novia la fe de rapto, porque eso corresponde, esa parte en donde él estaba como intercesor, eso corresponde al lugar santo bajo la dispensación de la gracia. Y este avivamiento que él se refiere aquí es el avivamiento final en una nueva edad y en una nueva dispensación. Y eso corresponde a la dispensación del reino. Ahora, todo lo que fue mostrado por el reverendo William Branham, de lo cual en el libro de los sellos, él nos muestra allí, en esa visión que le fue mostrada de esos ángeles, porque fue una constelación de ángeles. En la página
469 del libro de los sellos, en español dice, y notaron que dije que uno de esos ángeles era muy raro. Y ahí donde dice, y notaron que uno de esos ángeles, arriba de uno de esos ángeles escribe Moisés y Elías. Y escribe Apocalipsis, también encima ahí escribe Apocalipsis 1, donde dice, y notaron que dije, pues desde ahí comienza a escribir esas escrituras. Apocalipsis 1, verso 1, 7, verso 2, 11, verso 3, 19 del 10 al 22. Ahora, ven ustedes que esas escrituras nos muestran la venida de ese ángel, que es el ángel con el sello del Dios vivo. En Apocalipsis capítulo 7 dice, y después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo. Y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Y comienza a enumerar todas las tribus, porque vean ustedes que al ser enviado ese ángel, es enviado para sellar a esos 144,000 antes de comenzar la gran tribulación. Por eso es que en el libro de los sellos, él nos habló que eso iba a suceder antes de comenzar la gran tribulación. Página 359 del libro de los sellos. Pero ven ustedes cómo él coloca en un escrito, refiriéndose al hermano Branham, cuando dice que Apocalipsis 10 es lo mismo que Apocalipsis 11. Y Apocalipsis 10 vemos que es la venida del ángel fuerte, que es el Espíritu Santo, y vemos Apocalipsis 11 ya, el Espíritu Santo operando esos ministerios de Moisés y de Elías. Pero él dice que es lo mismo que Apocalipsis 19. Y Apocalipsis 19 encontramos que es la venida de ese jinete del caballo blanco, que es la palabra, el verbo encarnado en un hombre. Ahí la escritura que él colocó allí es 19 del 10 al 21. Corrijo ahí esa partecita ahí, que es 19 del 10 al 21. Ahora miren qué es lo que dice esa escritura. Dice, y vi, dice Apocalipsis 19, verso 11 dice, y vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que lo montaba y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército, o sea, contra el Señor en su venida y contra los escogidos.
Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo. ¿Y qué es la espada? La palabra. Y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Ahora ven ustedes cómo ahí vemos ese enfrentamiento en donde el falso profeta, el anticristo, el hombre de pecado, hará guerra contra ese que monta ese caballo blanco, que es el poder, que es la palabra pura. Ahora miren en la página 469, que es la que estamos leyendo, dice: y notaron que dije que uno de esos ángeles era muy raro, me pareció muy distinto a los demás. Estaba en una constelación con 3 a cada lado y uno arriba, y el que estaba a mi lado, contando desde la izquierda hacia la derecha, ese sería el séptimo ángel. Él era más brillante y significaba más para mí que los demás. Les dije que tenía el pecho así robusto y estaba volando hacia el oriente. Y escribe ahí a la derecha, este. Les dije también que me levantó, me alzó. ¿Se acuerdan? Y ahí escribe abajo les dije también, ahí abajo en ese margen, escribe: Moisés levantó a Elías. Ahora, aquí está, era el que tenía el séptimo sello. Y ahí encima escribe: Moisés y Elías tienen la segunda venida de Cristo. Lo cual he mantenido como una pregunta en mi mente toda mi vida. Y ahí encima escribe, desde mantenido, ahí corrido encima de esa oración: ¿quién será el hombre en quien se cumpla la segunda venida? O sea, en forma de pregunta, ¿quién será ese hombre? Tiene que ser un redimido por la sangre, la cual fue derramada en la primera venida del Señor, un miembro de la familia. Ahora vean cómo hay personas que si ven la venida del Señor y su cumplimiento, y hay otras que no. Ahí es que van viendo las personas, los escogidos, van viendo lo que es la predestinación y la misericordia de Dios con cada uno de nosotros, que nos ha abierto el entendimiento. Y como decía nuestro hermano Miguel, ¿qué hubiera pasado si Dios no hubiera cumplido su palabra, su promesa? Pues estuviera el pueblo en una denominación sin fin, y vendría entonces muerte espiritual primero y luego muerte física, y no sería cumplida las promesas de una resurrección y la transformación. Pero por cuanto hay una promesa que habría una resurrección y transformación, pues Dios entonces abre ese misterio del séptimo sello. ¿Cómo? Pues enviando el cumplimiento de lo que Él dijo que sería su venida. Por eso la pregunta está bien hecha. ¿Quién será el hombre? Pues si es que la venida del Señor se cumple en un hombre, pues hay que buscar esa persona para ver quién es el que Él dijo que estaría cumpliendo su venida en este tiempo final. Y vean, Él dice ahí, Moisés y Elías tienen la segunda venida de Cristo. Ese es el escrito de encima de esa primera oración. Y en la segunda oración, entonces escribe: ¿quién será el hombre en quien se cumpla la segunda venida? Y sigue ahí diciendo el hermano Branham: amén. Los otros sellos significaron mucho para mí, desde luego, pero ustedes no se imaginan lo que ha significado este séptimo. Y encima de ha significado este séptimo, escribe: la segunda venida del Señor. O sea, el séptimo sello es el que contiene la segunda venida del Señor. Ahora, para los que estarían en este tiempo final recibiendo su venida, son los que están vivos. Y diríamos, pero es que todos estamos vivos. Es que
la venida del Señor es para creyentes. Y por consiguiente, los creyentes espiritualmente están vivos. Ahora, las demás personas, vean ustedes que no reciban la venida del Señor en este tiempo final. Estaban primero vivos porque hay un sector de ellos que está escrito en el libro de la vida del Cordero y hay otros que no. Esos no tienen oportunidad, pero por cuanto los hijos de Dios tienen en ellos ese poder y lo que Dios está usando en este tiempo final para traerle a ellos esa fe para usar ese poder, es esa manifestación del Hijo del Hombre con sus ángeles, que es el avivamiento que leímos allí, porque la iglesia no tenía ese avivamiento, pero en ella estaba la palabra, está la palabra, ese poder está. Ahora él dice, él tomó todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Ahora, lo que los hijos de Dios necesitan es cómo usar ese poder y lo cual es la autoridad. Cómo usar el poder para poder tener esa autoridad, para que Dios entonces vindique a través de sus hijos esa autoridad. Y entonces ahí, los que, si comenzamos por los que no están escritos en el libro de la vida, ahí no tienen oportunidad. Pero fíjense en ustedes que hay un detalle importante y es que para los que le dan un vaso de agua a uno de estos pequeñitos, obtiene recompensa y la recompensa es vida eterna. Por lo tanto, puede haber una persona que esté en esa parte de esos grupos y que no haya ni siquiera escuchado el mensaje y Dios le dé la oportunidad de vida eterna por causa de algún escogido y obtiene vida espiritual. Ahora hay personas de las cuales no están escritas en el libro de la vida del Cordero y sí están escritas en el libro de la vida, lo cual pueden ser borrados y al ser borrados ya ahí no hay oportunidad para que se vuelvan a anexar. Quedan totalmente separados de Dios. Y al estar separados de Dios, entonces eso es muerte espiritual. Ya entonces, como nos dice el hermano Branham en un mensaje, que ya entonces no tienen ese sentir de hacer el bien. Ya entonces están muertos espiritualmente. Y por cuanto ya entonces no tienen ese sentir de hacer el bien, lo único que obra en sus vidas es hacer el mal. Y especialmente el mal, o sea, en contra del programa divino. Y el enemigo de Dios, el diablo, los usa a gusto y gana. Y ahí la persona, por cuanto están muertos espiritualmente, entonces no tienen ese libre albedrío, queda quitado de ellos el libre albedrío para escoger el hacer el bien. Es como él lo dijo en el principio, lo hablamos el domingo pasado en Guatemala. Vean, él le dijo, aquí está la vida y la muerte. Escoge la vida para que vivas. Pero él le pone las dos. Pero cuando ya una persona cruza la línea y queda delante de Dios borrado del libro de la vida, porque imposible que un escogido de Dios haga eso, ahí cuando cruza la línea y es borrado, entonces ya no le tiene Dios al frente esa opción. Ya no hay un libre albedrío en esa persona y ya lo que queda es la muerte. Ahí entonces el diablo, lo cual es ese caballo amarillo que representa la muerte, entonces lo usa a gusto y gana. Y no tiene la persona para escoger y arrepentirse y decir, Señor, espérate, Señor, aquí esto, esto era verdad, yo me arrepiento. Ahora eso en este tiempo final es así. Pero antes de ese sacrificio en la cruz, vean ustedes que hubo por un lapso de tiempo, un momento
en donde Judas Iscariote tenía solamente el sentir de matar, porque el diablo se encarnó en él. ¿Y qué hizo? Entregó a su maestro. Pero vean ustedes que luego se arrepintió. O sea que ahí tuvo de momento algo para hacer el bien, de lo cual no le fue contado ese arrepentimiento. Vean, porque era el hijo de perdición. Y por cuanto eso estaba mostrando lo que sería luego de ese sacrificio de toda persona que estaría cruzando la línea, estuviera burlándose, condenando al Espíritu Santo, de lo cual lo hemos hablado en otras ocasiones. Ya entonces allí no habría ese sentir de arrepentimiento. Ya no habría la oportunidad de decidir entre hacer el bien y hacer el mal. Ahora todo esto lo vamos a estar viendo más ampliamente en otros estudios, lo que es el quitarle el libre albedrío a las personas, porque eso es algo que Dios le dio al ser humano. Pero vean que en el milenio, ese glorioso reino milenial, ahí no habrá eso de que escoge. Ahí hay una sola escogencia, un solo Dios, una sola enseñanza y una sola cosa, el bien. No hay esa parte que hay todavía de ese libre albedrío de escoger dos cosas: o seguir la enseñanza bajo carpa o no seguirla y atenerte a las consecuencias. Y cualquiera puede decir, mira, está exigiendo que tiene que creer en él y en su ministerio y en enseñanza bajo carpa para obtener las promesas. Bueno, siempre viene una advertencia y siempre se habla para que después no digan, a mí no me lo hablaste claro, a mí no me dijiste eso. Bueno, se lo estoy diciendo para que sepan las consecuencias de aquellos que siguen las profecías y las promesas que fueron habladas por el reverendo William Branham y el doctor William Soto, las cuales Dios las está cumpliendo, y los que no sigan lo que ellos hablaron, pues van a recibir pues el juicio divino, que es estar en la gran tribulación. No hay otra forma. No se puede adornar las cosas, sino que se hablan claramente. Ahora, para obtener toda esa bendición de ese libre albedrío y usarlo correctamente, Dios entonces le da esa fe de rapto a los escogidos, en donde tendrán ahí que escoger o la marca de la bestia o ese caballo blanco de Apocalipsis 19, y en donde en la página 256 de los sellos dijo que ese jinete del caballo blanco es la palabra, el verbo encarnado en un hombre. O sea, es el enfrentamiento de la vida y la muerte. Vuelve nuevamente a dar y a colocar Dios a los hijos de Dios esas dos opciones para usar ese libre albedrío. Pero al quedar un grupo de personas sin el libre albedrío, porque al rechazar la vida, entonces pierden el libre albedrío. Dios en este tiempo final nos está mostrando y dando a conocer todo lo correspondiente a esa fe de rapto, lo cual en estos días hemos estado viendo todo ese programa, cómo se ha ido desarrollando y cómo Dios está cumpliendo todo, tanto con la iglesia novia como con el pueblo hebreo. Y todo va en una forma rápida. Vemos cómo está el mundo, las guerras, rumores de guerra, también presidentes hablando de una paz que ellos desean para la humanidad, porque ¿qué presidente no desea una paz? O sea que esa escritura dice que cuando digan paz y seguridad, pero vean, pueden decirlo, pero no haber esa paz, porque es una paz temporal. Pero dice que luego vendrá destrucción repentina, lo cual eso habla de la tercera guerra mundial, el tercer ay. Hemos visto que Dios está orando también con el pueblo hebreo en una forma acelerada,
y cómo ellos están recibiendo todo lo que Dios está llevando a cabo, quizás ellos sin saber, sin conocer, en una manera sencilla. Amamos al pueblo hebreo y todo lo que podamos llevar a cabo con ellos, lo llevamos a cabo. Ellos me decían que hay pocas personas que abiertamente hablan, que están a favor de ellos. Dice, el que esté en contra tuya, está en contra de Israel. Lo hablan los políticos y los líderes religiosos. Dice, el que habla en contra tuya está en contra de Israel. Es un enemigo de nosotros, porque todo aquel que es amigo de Israel es bendecido. Todo aquel que es amigo del ungido es bendecido. O sea, en cada edad, cada mensajero ha sido el ungido de Dios y han sido bendecidos esos que han estado brazo a brazo con ese mensajero. Y en este tiempo final es igual. Por lo tanto, cuando ellos dicen, y todo aquel que es amigo tuyo y te respalda, es amigo nuestro también. Pero aquel que es enemigo de nosotros también. Es como decía una persona ya, no diré quién es, pero decía, acá, acá somos como la Mossad, que ellos, donde quiera que estés, te encuentra. Y eso es así. Y también lo vemos con Dios. Dios, donde quiera que esté un escogido de Dios, lo busca. Pero también los enemigos, aunque estén lo más escondido posible, Él también sabe dónde está. Y no hay nada que se esconda de su presencia. Por lo tanto, es un tiempo bien delicado en donde todo será juzgado conforme a las leyes divinas. Y ese es el tiempo tan glorioso que Él nos ha permitido tener de preparación para estar en línea en esta etapa en la cual Él nos está mostrando su venida y dando a conocer ese misterio que en el libro de los sellos, cuando Él nos dice que del séptimo sello no hubo nada, no me lo reveló, no me dijo nada del séptimo sello, porque sería revelado en su venida. Bueno, hemos hablado así un poquito, aquí le estoy mandando un saludo aquí al misionero Miguel en Marín y se ha convertido ya en una plática un poquito más profunda. Quizás luego abarcaremos algunas cositas que hablamos así a la ligera, pero todo lo que Dios ha estado cumpliendo es lo que Él ya había hablado por medio de los profetas y especialmente por el reverendo William Branham, que es precursor de la segunda venida del Señor. Por lo tanto, estemos apercibidos y que no nos pase por alto lo que Dios está haciendo, de lo cual no se está dando a conocer abiertamente las cosas, sino que se hacen y luego se ve el resultado. Nadie puede poner a decir, no, que vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Las cosas Dios es la que la está cumpliendo y la está haciendo, y conscientes que siempre habrá oposición. Cada vez que el Espíritu Santo le dice a su mensajero lo que tiene que hacer, lo que tiene que obrar, siempre va a haber oposición, siempre va a haber críticas, pero eso se lo dejamos en las manos de Dios, que Él se encargue de eso. Nosotros nos enfocamos en seguir adelante con la guianza del Espíritu Santo, llevando a cabo todo lo que Él nos mande a hacer. Y luego al final vamos a ver quién era quién abiertamente, aunque ya se está dando a conocer la palabra misma y los hechos de las personas muestran de qué grupo son. Lo que cada uno de nosotros como individuo debemos de concientizar y darle gracias a Dios es de qué grupo usted está y qué rol está usted llevando a cabo y quién es el que está usándolo a usted. Cuando usted se identifica con el Espíritu Santo, que es el que está usándolo a usted, usted dice, con razón, yo actúo así. Cuando veo una persona actuando de otra manera y combatiendo lo que fue hablado, combatiendo la carpa, el ministerio y los demás hermanos, a Miguel y a mí, y todo eso, ya usted sabe de qué espíritu es. No es del Espíritu Santo. Y las personas que se unan a esas personas, entonces también
recibirán el juicio divino. Tarde o temprano lo recibirán. Y si estaban vivos espiritualmente, al seguir esas personas, quedan entonces muertos espiritualmente. Como dice el hermano Branham, vivos estando muertos. Y ahí el diablo entonces comienza a usarlos. Y van creciendo ese grupo para el diablo usarlos a su gusto y gana, como dijimos. Y ya ahí no tendrían ese libre albedrío para luego retractarse y decir, es que fallé. No va a haber excusa al final. Que Dios nos ayude y nos libre de todo eso, porque recuerden que la quinta dimensión está siendo abierta en la tierra y esos espíritus tienen que tener donde obrar antes de la gran tribulación y tienen que meterse en cuerpos de personas para obrar. Y la obra es en contra del programa divino. Todo aquel que comente, que hable y que diga en contra de la gran carpa catedral y de la visión de la gran carpa catedral y en contra del pueblo hebreo, diría, no, es que yo no hablo del pueblo hebreo. Bueno, pues de la labor que se lleve a cabo en el pueblo hebreo por medio de ese ministerio está siendo usado por el diablo. Tan sencillo como eso. Pero los escogidos no serán engañados, sino que estarán agarrados más y más a ese mensajero, a ese ministerio, bajo carpa, y llegará el momento en que obtendrán toda esa fe para usar ese poder, para usar la autoridad y tener la autoridad para obrar. El Espíritu Santo obrar por medio de esa novia de este tiempo final de edad de piedra angular y de dispensación de reino. Y ese poder y esa autoridad será usada bien. Y el primer deseo y anhelo de nosotros para usar ese poder y esa autoridad, además de nuestra transformación, es por nuestros familiares. Lo cual en el cumplimiento de la visión de la carpa, vemos allí un sinnúmero de eventos ocurriendo, de lo cual ya lo hemos hablado en muchos estudios anteriores, y el reverendo William Branham lo habló, el doctor William Soto Santiago lo habló, en donde ahí se vio predicación, que es la parte más importante, la predicación. Y ese es el tiempo en donde estamos ahora. Ya cuando llegue el momento de los llamamientos de la fila de oración, ya eso será en el momento que tiene que ocurrir, porque todo tiene una etapa, un momento para llevar a cabo. Nadie se puede adelantar ni se puede atrasar. Eso será en el momento indicado. Y ya van a ver cómo todo eso va a entrar sin presión, sino que todo eso se va a mover de una manera y una forma que ya Dios lo tiene en su programa. Solo el mensajero sabe cómo hacer eso y cómo va a ocurrir todo eso, porque es el Espíritu Santo guiando todo. Eso fue lo que vio el reverendo William Branham en la visión de la carpa. Vio predicación, vio llamamiento, vio fila de oración. Pues, ¿qué va a estar ocurriendo? Pues todo eso. O sea que se llegará un momento en donde todo eso se estará viendo corrido. Ahora estamos en la parte más importante, la parte de la palabra. Y es la parte en donde todos los hijos de Dios están agarrándose de esa palabra y están haciendo carne ese libro, ese título de propiedad, que es esa revelación de quién es Dios. En su primera venida ya sabemos quién es, y conocer a Dios en su segunda venida ya sabemos quién es también. Así que adelante, sirviendo a Dios todos los días de nuestra vida y agradecidos a Él por las bendiciones que nos ha dado y que nos está usando en este tiempo final para cumplir sus promesas, porque somos esos actores para el cumplimiento de esas promesas, de esas profecías. No pasamos por esta tierra por pasar, sino que pasamos para cumplir las profecías, para cumplir lo que Dios prometió, como el nacimiento de Jesús en su primera venida. En estos días, vean, ayer es un día, o era un día donde el mundo cristiano celebra el nacimiento de Jesús, lo cual sabemos que no nació ese día, sino que nació entre abril y mayo, dice el reverendo William Branham, y ese cumplimiento de lo cual habló el profeta Isaías, lo vemos en Jesús.
Jesús cumplió, fue el actor de ese cumplimiento. Y para su segunda venida, pues tiene que ser de la misma forma. Tiene que haber un actor para que cumpla esa promesa, esa profecía. Ahora, ¿quién será? Dice allí el doctor William Soto en ese escrito. ¿Quién será el hombre en quien se cumpla la segunda venida? Ya sabemos quién es ese hombre. O sea, sabemos quién es el cumplimiento de esa profecía, porque ha nacido en medio de la iglesia ese que llevaría a cabo esa promesa, que Dios cumpliría esa promesa. Un miembro de la iglesia. Ha nacido el rey, le ha nacido el rey a la novia. El tema del domingo, hablaremos un poquito más de todo eso, donde nos habla de ha nacido el rey, ha nacido el hijo de la Virgen, y hemos de ver ahí todo lo correspondiente hasta donde Dios nos permita hablar referente a ese hijo que la novia le nacería. Página 186 en adelante de las edades sin editar o editado, ahí nos habla de todo eso. Bueno, que Dios te bendiga, misionero Miguel Emo de Marín, que Dios te guarde. Esto era un saludito nada más, pero se ha convertido ya en una plática más extensa, y ya deseamos que Dios pronto cumpla todo para que así nos vayamos ya de esta tierra a la cena de las bodas del Cordero. Que Dios te bendiga, misionero Miguel Emo de Marín, que Dios te guarde, y también allá a todos los que están contigo, y a Ruth, a su familia, y al reverendo Francisco Banda y todos los hermanos allá, y a todos los hermanos en toda la América Latina y el Caribe. Y tengan un próspero año 2026 de grandes bendiciones de Dios. Y lo que queda de este año también, que Dios les bendiga y les guarde a todos.